Seguimos en el encuentro de los líderes, muchos paneles ya pasaron con muchos empresarios, directivos de empresas de diferentes sectores y nos toca ahora hablar del sector de la salud. Este panel se llama Innovación en la Ciencia y de eso justamente vamos a hablar en un momento en donde la innovación en la ciencia es muy importante para la Argentina. Me acompañan Claudio Beramendi, gerente general de Adium Argentina, Jorge Deal, presidente del Sanatorio Tamendi, director ejecutivo de Medicus, y Carlos Otegui, gerente general de Novo Nordisk Argentina. Muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros. Estamos hablando, bueno, escuchamos primero al ministro de Economía hablar sobre lo que se viene, ¿no? Muchas reformas, algunas que van a tener impacto, por supuesto, en el sector de la salud, pero además de muchos cambios en diferentes sectores. Y queríamos hablar con ustedes porque son, además, un sector que siempre tiene muchas novedades, ¿no? Consecuencias de innovación. Estuvimos charlando, contamos un poco antes, ¿no? En estas reuniones que hacemos y bueno, hay muchas novedades en el sector y hablábamos de un poco del cambio de paradigma que hay en el sector, además de que hubo en nuestro país desregulaciones, medidas que cambiaron mucho el mercado, hay un cambio de paradigma muy importante. Jorge, si querés contarnos un poco lo que nos Sí, estabas cómo no. contando. Bueno, muchas gracias, Florencia. Yo creo que lo primero que diría, como para darle un marco conceptual a esto, es que, si querés, la medicina está atravesando un proceso en donde, sí, como vos decías, hay un cambio de paradigma, ¿no? Y sobre todo hay un cambio que tiene mucho que ver en cuanto a cómo se generan los conocimientos. Hay una forma de generar conocimientos completamente diferente, en donde los datos de nuestros pacientes son muy importantes. Hay una generación hasta autónoma de generar conocimientos en algunos sectores. Y sí que este es un gran desafío para pensar cómo nos paramos nosotros frente a nuestros pacientes con ese nuevo paradigma, con estas nuevas herramientas que van a impactar en nuestra cotidianeidad dentro de poco tiempo. Yo te contaba hace un ratito también que nosotros tenemos muchas de estas herramientas ya en prueba de concepto para estar más cerca de nuestros pacientes, ¿no? Y sí tiene que ver con el desafío de brindar nuevas herramientas, con una tecnología que nos puede dar mucha más información, en donde la toma de decisiones para los médicos, que estamos haciendo la consulta en un momento en donde es sagrado para nosotros, ¿no? Ese momento en donde nos encontramos con nuestros pacientes dentro de un consultorio, dentro de un hospital, dentro de un sanatorio, podemos acceder a una información a la cual no podríamos acceder ni remotamente hace no muchos años, ¿eh? Entonces sí que me parece como que el marco conceptual es completamente disruptivo y nos acercamos hacia un lugar con muchas incertidumbres también. Claro, para ser más eficiente la atención, ¿no? Pero en este sector que es tan sensible, viste que en otros sectores dicen, bueno, la inteligencia artificial, por ejemplo, va a reemplazar a los humanos. Vos nos contabas, ¿no? Esta relación entre el médico y el paciente cercana y presencial es también muy importante, a pesar de esas Bueno, herramientas. yo creo que acá el gran desafío que tenemos todos por delante es entender cómo humanizamos más a la atención médica utilizando mejor este tipo de herramientas. Ahí creo que está el gran desafío, ¿no? Porque el riesgo también es caer en la deshumanización de la medicina y del contacto médico-paciente, que es, si querés, lo más sagrado que tiene el juramento hipocrático. Claro, seguro. Todas estas herramientas también demandan inversiones. Quería preguntarte, Claudio, ustedes hicieron este año un anuncio de inversiones muy importante. Atraviesa la compañía de por sí un cambio, ¿no? Aquí en la Argentina. Si querés contarnos un poco de dónde vienen y en qué están. Dale. Bueno, lo primero que me gustaría es agregar algo de lo que estaba contando Jorge, porque aparte de estar dentro del sistema de salud, como un eslabón dentro del sistema de salud, soy paciente. Claro. Con lo cual, esto que está diciendo Jorge me parece muy interesante como para aportar y es, en épocas donde se habla tanto de la inteligencia artificial, donde se habla tanto de la digitalización, quizás el desafío es entender cuáles son todas esas situaciones que tenemos que optimizarla a través de estas herramientas, a través de la inteligencia artificial propiamente dicho, y cuáles son las cosas que no estamos dispuestos a cambiar. Por ejemplo, la atención de un médico. Para mí, cuando hablamos de salud, el lugar del médico es el lugar más importante dentro de toda
la cadena o los eslabones de salud. Es el médico que va a saber específicamente qué necesita ese paciente, es el que se tiene que formar para identificar esa patología que puede estar teniendo, y también hay un rol dentro del médico que es el de contención. A mí me ha pasado, digamos, en múltiples espacios, inclusive hasta personalmente, donde hay una sensación de una falta de tiempo, de una falta de conexión, y que no tiene que ver específicamente con el médico, sino tiene que ver con repensar un poco cuál es el rol que tiene que seguir teniendo el médico. Un paciente solo indicado y no acompañado muchas veces no cumple con la compliance de tratamiento, muchas veces no cumple con que pueda hacer el tratamiento correcto y finalmente no tiene el tratamiento correcto. Entonces, eso quería sumar un poco. No, pero además, seguramente como protagonista del mercado, eso también termina impactando en los laboratorios, Seguro. ¿no? Porque, bueno, pueden decir alguna droga no sirve, pero hubo un tratamiento mal llevado adelante. Totalmente. La posología de la droga tiene una especificación de cómo tiene que ser dada, qué tiempo tiene que durar el tratamiento para que se cumplan con los resultados que hay en los estudios clínicos previos, ¿no? Si no estamos como mezclando situaciones y es o no funcionó la droga o el médico se equivocó en el tratamiento. Claro. Y bueno, perfecto lo que estás aportando, es así. Bueno, a ver, primero, gracias obviamente por permitirme participar de este espacio. Nosotros como compañía, básicamente Adium es una compañía que está presente en toda Latinoamérica, con más de 7.000 colaboradores. Probablemente les resulte nuevo el nombre Adium, porque quizás en Argentina nos reconocen mucho más por laboratorio RAFO, pero somos parte de un grupo de toda Latinoamérica donde hace 3 años empezamos con una transformación de marca por una estrategia regional y nos reconvertimos todos en Adium. Dicho eso, te podría simplificar básicamente nuestra estrategia con 3 pilares, ¿no? Uno fundamentalmente tiene que ver con la inversión, que es esto que estabas diciendo. Nosotros somos una compañía que desarrollamos, producimos y obviamente comercializamos medicamentos localmente en nuestras plantas. Somos una compañía que tiene 6 plantas a lo largo de toda Latinoamérica, una en Brasil, una en Paraguay, una en México, 2 en Argentina y una en Uruguay. Y desde ahí es donde trabajamos en la producción de medicamentos que desarrollamos en nuestros centros de investigación y desarrollo. Obviamente generamos nuevas combinaciones de moléculas existentes, nuevas formas farmacéuticas, y es la manera en que tenemos para innovar localmente. Y dentro de esas inversiones estamos haciendo un plan de inversión de 2 años que va a ser para la región arriba de los 120 millones de dólares, y específicamente en Argentina son aproximadamente 60 millones de dólares, y el 90% de esa inversión va a estar puesta en la planta nuestra de San Juan, una planta donde empleamos más de 900 personas, donde es el segundo exportador de la provincia, es el segundo empleador de la provincia después de la minera, lógicamente, por el peso que tiene en la provincia. Pero la diferenciación es que es una compañía, la planta nuestra, donde genera trabajo calificado, permite obviamente dar trabajo local y permite exportar productos también a la región de calidad, porque obviamente nuestros productos están aprobados por las principales agencias sanitarias de la Argentina, y nuestro foco está puesto en la inversión. El segundo eje que te podría hablar tiene que ver específicamente con la innovación, ¿no? Para nosotros la innovación y la innovación en ciencias es clave. No te voy a repetir lo que te decía al principio, pero complementamos lo que es la investigación y desarrollo local con una estrategia de ser partner of choice de las compañías multinacionales, de compañías biotecnológicas que por las particularidades que tiene la región no vienen a la Argentina, y podemos acceder a esa medicación y acercársela a los pacientes, bueno, gracias a que funcionamos como partner para toda Latinoamérica, y esa situación obviamente le da mejor posibilidades a los pacientes de ser tratados, ¿no? Seguro. Hablabas de innovación, ¿no? Y Carlos, te quiero preguntar, ustedes trajeron hace poquito una innovación, voy a decir algo que se transformó en moda, pero no está bien decirlo en el sector de la salud, me estoy refiriendo a las drogas contra la obesidad.
con una droga original que después, hace poquito, ¿no? Acaba de llegar, creo que es otra. Contame bien vos Te de lo que cuento, estoy hablando. Florencia. eh, Estamos hablando de semaglutida en su Sí, versión para obesidad. En el mes de octubre llegó a la Argentina nuestro producto original. Y cuando hablamos de innovación, hablamos del gen de la compañía, ¿no? Es una compañía de 102 años de existencia, de origen dinamarqués, con presencia en más de 80 países. Y en estos 80 países podemos comercializar los productos que nosotros desarrollamos y nosotros producimos y que en etapas tempranas investigamos. Y esto siempre brinda para el paciente, que es quien está en el centro de la historia de la salud, brinda la tranquilidad que un producto original que usa alguien hoy en Argentina es el mismo producto original que puede estar usando una persona en Dinamarca o una persona en Estados Unidos. ¿Y cuál es el gran valor que tiene la innovación en este sentido? Es toda la cadena de valor, porque este producto original, que en nuestro caso semaglutida, bajo la marca comercial Wegovy, utilizado para obesidad, primero fue testeado en más de 90.000 personas, garantizando seguridad y eficacia. Luego fue aprobado por múltiples agencias regulatorias, por supuesto en Argentina la ANMAT, pero múltiples agencias regulatorias en el mundo, FDA, EMA y demás. Y finalmente llega a ser comercializado con el mismo original y con una red global de farmacovigilancia, lo cual nos da como pacientes la tranquilidad que si algún evento sucede con este producto en cualquier lugar del mundo, esto es reportado y atendido. Entonces, cuando hablamos de innovación, hablamos de la tranquilidad que tiene que tener el paciente al momento que recibe el tratamiento. Y el tratamiento es la última etapa. Yo los escuchaba recién y pensaba en todo el esquema de la salud. Primero, cómo hoy la tecnología nos acompaña a mejorar la prevención en salud, mejorar el diagnóstico en salud y llegar al tratamiento. Y cómo de una manera evolutiva, cuando nosotros miramos a futuro el mundo y la innovación, vamos a llegar a tratamientos aún más personalizados. ¿Por qué? Porque estamos capturando datos. ¿Qué es lo que decía Jorge? Que bueno, Jorge representa hoy en este panel al médico, así que aprovecho para en el Día del Médico hoy conmemorar, felicitar a Jorge Ah, mira. y a toda la comunidad médica que tiene este rol que contaba Claudio, este rol vital en la prescripción de medicamentos y en el tratamiento y el seguimiento del paciente. Porque lo que todos tenemos que hacer, y desde la industria farmacéutica, y en el caso de Novo Nordisk empujamos, es uso responsable de medicamentos. Detrás de una droga como Wegovy, que es un tratamiento para obesidad, tiene que haber un médico, tiene que haber un profesional de la salud que indique qué tratamiento debe seguir el médico y el paciente y bajo qué condiciones. Por eso decía que me iban a retar por decir esto de moda, pero es cierto que es una droga que también comenzaron a hacer otros laboratorios. Contame ahí de qué se trata esto, ¿no? En condición de patente, de licencia, de genérico, porque está bueno lo que decís que una cosa es una droga, un medicamento que tiene un respaldo de un laboratorio y bueno, ¿qué pasa con el resto que hay en el mercado? Que un poco se empieza a escuchar, ¿no? Vos te diste esto, vos lo tomás y se copia. Por supuesto, cuando uno mira la historia de los medicamentos y pasó tal vez en los últimos 30 años, ¿cuáles fueron los hitos más fuertes? Primero, a principios del 2000, cuando salió Sildenafil, cuando salió Viagra, vino a ocupar un lugar que no estaba ocupado. No había una respuesta real para esa patología. Cuando llegan los productos para la obesidad, como cuando llega semaglutida en nuestro caso, viene a ocupar un lugar para una enfermedad que no tenía respuesta, que afecta en la Argentina, para darte algunos números, entre sobrepeso y obesidad, 6 de cada 10 personas en la Argentina adultas viven con sobrepeso y obesidad, que es una enfermedad que es estigmatizante desde lo social, que tiene impacto no solo físico, sino emocional. Y nos llegan, y cada vez que tenés la oportunidad de estar cerca de un paciente y alguien que usa un producto para obesidad y logró un descenso de peso marcado, comienza a ver cómo su vida cambia. Hace poco se me acercó una mamá que me contaba una historia de su hija, una chica de 21 años, que tenía obesidad, y que no solo había perdido su condición física
y sus valores en un examen de salud que realmente estaban totalmente distorsionados, sino que había perdido su vida social. Y lo que la madre me contó fue el camino de vuelta. A partir de empezar a utilizar este producto, como primero logró reinsertarse en su vida social. Una chica de 21 años, para ponernos en la piel de ella, que ya no quería salir, que ya no quería disfrutar de probar ropa, que ya no quería disfrutar de compartir momentos, y cómo fue volviendo poco a poco a recuperar esos espacios. Claro, bueno, cuando se cuentan esos casos, ¿no? La gente empieza a decir, quiero subirme a esa ola. Y lo que yo le digo en ese caso es, primero, consulta a tu médico. El médico va a ser quien pueda decirle a esa persona si primero necesita iniciarse, como siempre, con un cambio de hábitos saludables, dieta y ejercicio, y si necesitará o no medicación y cuál es esa medicación. Nosotros como laboratorio, por supuesto, ofrecemos esta alternativa terapéutica, pero en ningún momento recomendamos a pacientes esto, para eso está el profesional de la salud. Muy bien. Jorge, te pregunto también un poco algo que anticipaba Carlos, ¿no? Que cómo impactan estas cosas, estos descubrimientos, estas nuevas drogas, esta innovación que llega finalmente en los sanatorios y en las prepagas como vos dirigís, porque la gente lo empezará a pedir, ¿no? Hay cada vez más requerimientos en medio de, en la Argentina, una desregulación del mercado que también trae otro escenario. Claro, bueno, de vuelta al marco conceptual, ¿no? Porque cuando hablamos de una enfermedad, los pacientes no son una enfermedad, sino que tienen una problemática muchísimo más compleja que resolver una enfermedad como la obesidad, como con la enfermedad coronaria, como el cáncer. Entonces, sí que me parece muy importante que no perdamos de vista la visión integral de la persona, porque los pacientes que son obesos muchas veces son hipertensos, son diabéticos, son dislipémicos, han tenido intercurrencias múltiples con enfermedades graves, han estado internados, de manera que hay que tener una cosmovisión de cada uno de los pacientes que nosotros atendemos y que pueden ser indicados con alguna de estas medicaciones mucho más amplia que la de la patología puntual, ¿no? Y ahí sí, no es el médico solamente, sino la estructura y el equipo médico. La medicina es una ciencia cada vez más compleja que requiere múltiples especialistas interactuando con el paciente en el centro para tomar la mejor decisión posible. Y en ese conjunto de decisiones también la opinión del paciente es muy importante. Entonces sí que la mirada integral es central. Así que, si querés, para el recorrido asistencial de este grupo de pacientes, me parece que uno debiera mirarlo de esa manera, ¿no? Con esa amplitud. Ahí la accesibilidad que tiene hoy en general, ¿no? Nuestro país, el sistema de salud está muy fragmentado. ¿Y cómo evalúas el acceso que tiene hoy la población en general a la salud? Mirá, yo te diría que hay varias respuestas para esa pregunta y voy a tratar de hacerla muy corta. Nosotros venimos de una organización que tanto el Sanatorio Otamendi como Medicus son organizaciones que están fundadas y dirigidas por médicos. En el caso del Otamendi casi hace 100 años y en el caso de Medicus más de 50. Mi padre fue médico y fue vendedor ambulante. Nació en un paraje rural en el sur de Entre Ríos y durante gran parte de su niñez y de su adolescencia fue vendedor ambulante. Y esto lo digo con orgullo, porque siendo vendedor ambulante fue medalla de oro del colegio secundario y fue medalla de oro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires cuando la universidad era paga. Entonces tuvo que acceder a una beca con un certificado de pobreza. Pero esto lo digo para darle contexto, porque lo que vos mencionás sí que tiene mucho que ver con Argentina como país, que es un país en donde existen grandes asimetrías. La pobreza, si querés, es un conjunto de oportunidades perdidas y donde lo que más trasluce, si querés, es la asimetría. Entonces, ¿qué pasa con ese gran conjunto de pacientes que no tienen acceso? Y ahí yo también hoy te contaba que hace 20 años que tenemos ese recorrido en el interior del interior, si querés, en las provincias más pobres del país, en las que están más alejadas del sistema, con la gente que muchas veces tiene dificultades para acceder al alimento. Entonces, ¿cómo se conjuga toda esa problemática con lo que planteas vos muy bien, que es la posibilidad de acceso? Porque las patologías que vemos en el impenetrable chaqueño son muchas veces las mismas que vemos acá. Obviamente,
con un recorrido en cuanto al diagnóstico y el tratamiento muchísimo más largo o a veces inexistente. Y me parece que este es uno de los temas de agenda más importantes que tiene nuestro país en conjunto, que es cómo podemos llegar a esa población tan grande en Argentina, 32%, 35%, podemos discutirlo, pero sí muy importante, en la que hay enfermedades que tienen tratamiento, que no tienen diagnóstico y que no tienen acceso a un centro asistencial adecuado. Ahí yo creo que ese es uno de los pilares fundamentales de la discusión médica de nuestro país. Seguro, el acceso es súper importante y también la llegada de esta innovación, ¿no? Por lo que estamos discutiendo. Uno ve que en otras partes del mundo a lo mejor hay ya algunos tratamientos que todavía no son accesibles acá y bueno, a ver cuál es el contexto que tenemos que crear para que esa innovación llegue. Claudio, si querés contarme, ustedes tienen también ya, ¿no? Proyectados lanzamientos un poco que tienen que ver con lo que estamos hablando, también de drogas originales, ¿no? Porque un poco hay otro tema detrás. Contanos con qué se vienen. Gracias. Mira, yo te puedo contestar inclusive hablando un poco de lo que dijo Carlos y aportando también a lo que dice Jorge. Parte del acceso a la medicación tiene que ver con la demanda que tiene presupuestaria este tipo de innovación, ¿no? Nosotros como compañía tenemos el modelo de producción propia, donde producimos también innovación propia, que buscamos tratar de darle una alternativa al sistema de salud que obviamente sea más accesible para llegar a más cantidad de población, porque entendemos que hay innovación que no la vamos a poder lograr localmente. Argentina es un país que tiene un nivel de capacidad instalada, un nivel de alguna manera de capital humano muy, muy destacado a nivel internacional. Tenemos buenos médicos, tenemos buenos científicos, tenemos buenos investigadores. Casi en todos los boards de compañías multinacionales hay argentinos trabajando ahí adentro, ¿no? Y tiene que ver con esta exportación de muy buena gente. Pero hay productos que por un tema de escalabilidad, por un tema de que obviamente ni la Argentina, ni siquiera Latinoamérica puede soportar cierta innovación. Solo para darte una referencia, en lo que tiene que ver con el mundo de la salud, de los medicamentos, Latinoamérica es considerado obviamente un país en una zona emergente y solo es el 6% de la población global, donde Brasil es el 50% de ese 6%. ¿No? Sí. Entonces, en ese contexto es donde hay que tratar de trabajar todas estas problemáticas que dice Jorge y donde tenemos que buscar en qué lugares innovar y en qué lugares es difícil innovar. Pero bueno, la verdad que nosotros lanzamos aproximadamente entre 10 y 12 productos todos los años. Algunos los desarrollamos nosotros, otros los importamos de estas alianzas con compañías internacionales. Y hoy estamos muy entusiasmados porque coincido con lo que cuenta Carlos, o sea, hoy la obesidad no está planteado dentro de la mesa como una problemática, que es una política de salud, ¿no? Es una política donde hay que trabajar todos los que estamos dentro del sector para ver cómo abordarla, ¿no? Y en ese contexto vamos a lanzar la próxima semana un producto revolucionario, un producto totalmente distinto a lo que hay en el mercado. El producto, bueno, la molécula se llama tirzepatida, y el nombre comercial es Mounjaro, y es un producto que vamos a lanzar que tiene un mecanismo de acción totalmente distinto. Es un mecanismo de acción dual, no se los voy a hacer complejo, pero obviamente trabaja sobre dos receptores. Trabaja sobre el sistema nervioso central, que lo que busca es obviamente bajar el nivel de saciedad, retrasar todo lo que tiene que ver con el mecanismo, la parte metabólica, y por otro lado, trabajar también sobre los tejidos adiposos. Básicamente es la grasa dentro del cuerpo, entonces funciona con esos dos receptores, es el único producto que funciona sobre esos dos receptores, entonces mientras trabaja sobre el sistema nervioso central, también paralelamente va haciendo perder grasa, con una excepción muy importante. Hace un trabajo selectivo entre la grasa y la parte de músculos. Nosotros cuando vemos a veces a la gente que baja muchísimos kilos, lo primero que le decimos es, ¿qué te pasó? La persona esa está más sana,
pero bueno, muchas veces pierde todo, ¿no? Pierde músculo, pierde grasa, pierde todo. Bueno, este es un producto que también, obviamente, trabaja selectivamente sobre eso. Ese producto ya está en el mundo, en otras partes del mundo y llega a la Argentina. Ese producto ya está lanzado en el mundo, ya está lanzado en países cercanos como puede ser Brasil, como puede ser Ecuador, Perú y algún país de Latinoamérica, y a partir de la próxima semana lo estamos lanzando, es recientemente aprobado, y estamos muy entusiasmados para aportar a eso, ¿no? Pero bueno, de vuelta hay que volver a discutir en cómo vamos a hacer ese tratamiento. Y ahí el médico vuelve a tener un lugar trascendental donde tiene que acompañar ese tratamiento. Este tipo de productos no son mágicos. O sea, tomarlos 3 meses, tomarlos 4 meses muestra obviamente acción, pero también tomarlo 3 o 4 meses es la primera situación que genera rechazo, porque si lo tomás 3 o 4 meses, inmediatamente se genera el efecto rebote. Son tratamientos que tienen que ser acompañados y que tienen que generar nuevos hábitos. Un paciente que está en un tratamiento con 14, 18 meses con este tipo de productos, son pacientes que definitivamente dejan la obesidad atrás. Ok. Y para completar una cosita de Sí. lo que decía Claudio, ¿no? Hablamos que la obesidad es factor de riesgo para más de 200 otras patologías, ¿no? Entonces, la importancia de tratar la obesidad como la patología raíz para prevenir desarrollo de diabetes, para prevenir enfermedad cardiovascular. En el caso nuestro de semaglutida, semaglutida tiene una forma fácil de recordarla por lo que lo llamamos 20-20-20, ¿no? Podés bajar 20% de peso, uno de cada 3 pacientes lo logra. 20% es la reducción de riesgo cardiovascular. Esto significa de que 5 personas que podrían tener un infarto, una ACV, no lo van a tener por estar prevenidos con semaglutida. Y 20 millones de personas que ya prueban en el mundo que semaglutida es efectiva, segura y eficaz. Muy bien, a ustedes, bueno, que trajeron esta novedad, me llama muchísimo la atención, ¿no? Cómo se están los laboratorios también concentrando en esto y después te voy a preguntar, Jorge, porque ahí es fundamental los datos de estos tratamientos, las historias clínicas que en diferentes lugares se puedan revisar para seguir atendiendo a este tipo de pacientes, pero Novo Nordisk además hace estudios clínicos y tiene otro tipo de campos, ¿no? De trabajo. También se mencionó hoy, ¿no? Contamos en la Argentina con grandes profesionales en lo que es el área de salud y Argentina es para Novo Nordisk el hub de estudios clínicos más grande de toda Latinoamérica. Estamos llevando hoy 15 estudios clínicos en la Argentina en más de 150 centros, con alrededor de 300 médicos involucrados, más de 1.500 pacientes. Y esto lo que hace es generar y exportar trabajo de calidad de la Argentina al mundo. Es una industria extremadamente importante que nos permite también testear estas nuevas moléculas y estas nuevas innovaciones en la Argentina y más tarde lograr el acceso con drogas que ya están testeadas en nuestra población, ¿no? Muy bien. Jorge, te pregunto con respecto a esto, ¿no? Los laboratorios que también, digamos, la articulación entre los diferentes actores del sistema de salud, cómo la están viviendo en el sanatorio y también con la prepaga, con todos los cambios que hubo en los últimos tiempos. Bueno, es una articulación clave, es importantísima, dado que el sistema de salud se financia de una manera, con una estructura bastante particular en Argentina, ¿sí? Estoy hablando de la medicina prepaga. Y bueno, el desarrollo tecnológico y el desarrollo de los medicamentos en Argentina y en el mundo tiene una dinámica súper interesante y valiosa, pero bueno, el desafío es cómo financiar esa evolución y esa dinámica que para los países, si querés, más pobres, lo ponen en un desafío superior, ¿eh? Entonces, sí que tenemos un trabajo importantísimo para dar y para entender esta problemática en conjunto y para que podamos tener un abordaje mucho más holístico, de una cosmovisión mucho más amplia de la problemática de cada uno de los pacientes, ¿sí? Entender que no es solamente la obesidad, sino que esa enfermedad impacta, como se habló recién, sobre enfermedades cardiovasculares, riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión arterial y demás, y que hay que tener una mirada en conjunto de toda esa problemática para tomar decisiones correctas, ¿eh? Además de las decisiones, digo, profesionales,
perdón, financieramente, Claro, económicamente, claro. también tienen, Las se decisiones evitan impactos. técnicas desde lo profesional y desde lo económico. Acá está el gran desafío en un país que tiene recursos que son muy limitados. Sí. Entonces, esa limitación de los recursos nos obliga a trabajar, si querés, con más foco, con más intensidad en poder tener una inteligencia superior en el abordaje de cada uno de esos pacientes y en ver de qué manera se puede tener una amplitud superior en cuanto al tratamiento. Acá está el gran desafío, ¿no? Porque ustedes saben que en Argentina hay solamente 6 o 7 millones de personas en el ámbito de la medicina prepaga, pero hay 40 millones de personas que están afuera, ¿no? De eso una parte importante está en el ámbito de las obras sociales, también con grandes dificultades financieras, ¿no? Pero cuando pensamos como país, debiéramos pensar en un país con igualdad de oportunidades, ¿eh? Entonces, la igualdad de oportunidades es muy importante cuando uno quiere desarrollar un país como el nuestro y pensar que un chico que nace en la capital federal pueda tener las mismas oportunidades que un chico que nace en Formosa. Hoy eso en Argentina es muy difícil y yo creo que es parte de la agenda, si querés, no solamente de la salud, sino de la política de nuestro país, de acá a los próximos 20 años, ¿no? Seguro. Claudio, hablando de estos cambios que hay y que el propósito de que el sistema de salud en general, que la salud sea accesible, hay también otra discusión en cuanto a medicamentos importados y, ¿no? y mantener una producción local que sea eficiente, teniendo en cuenta todo lo que vienen diciendo, ¿no? De las particularidades que tiene la Argentina. Contame cómo es en el caso de ustedes, ¿no? Que te explicabas al principio, este sistema que tienen, cómo impacta esta apertura. Mira, para nosotros ese punto es estratégico. Nos parece que hablar de medicamentos no es lo mismo que hablar de importar cualquier otro tipo de productos. Nosotros en Argentina tenemos la Agencia Nacional de Medicamentos, nuestro ANMAT, que cumple un rol fundamental en lo que tiene que ver con el cuidado de la salud de los pacientes. Y así las distintas agencias, los distintos países. Nosotros tenemos como estrategia tener esta producción propia de medicamentos. Nosotros participamos en distintas áreas terapéuticas. Nosotros participamos en el área de lo que se llama medicina general, pero también participamos en lo que tiene que ver con los productos que atienden patologías como la oncología, la hematología, la inmunología o enfermedades poco frecuentes, porque es un lugar súper interesante para pensar hacia el futuro, y es que cada vez más se descubren enfermedades de nicho donde es clave la investigación y el desarrollo para poder tratarlas. Antes la gente se moría de algunas enfermedades que finalmente terminaban siendo esas enfermedades, pero nadie sabía cómo se habían generado originalmente. Entonces, ahí el equilibrio es decir, ¿qué productos podemos desarrollar nosotros? Y ahí es donde nosotros generamos todo este portafolio de productos con producción local, lo que nos genera el concepto de soberanía en medicamentos, ¿no? Y poder ser autosuficientes al momento de abastecer medicamentos a la comunidad en general. Y también entender qué productos los vamos a tener que traer a través de este tipo de modelo para poder llegar a la población y cumplir con nuestro propósito. Nuestro propósito como compañía es acercar tratamientos innovadores que mejoren la calidad de vida de las personas y que generen sobrevida en las personas. Un concepto importante que tiene que ver como parte de la coyuntura global es que la gente no vive más 65 años. La gente vive 80, 85 y probablemente los que estén naciendo hoy vivan 100 años. ¿Cómo vamos a hacer para que esa gente tenga calidad de vida o para que tenga sobrevida cuando tiene algunas enfermedades importantes como puede ser la obesidad o como pueden ser enfermedades como el cáncer? Entonces, ese modelo que tiene Adium para la región, entiendo que es un modelo que nos permite equilibrar la soberanía en medicamentos, hacer que el sistema sea un poco más sustentable y, por otro lado, generar fondos para traer la innovación para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Muy bien, les pido para terminar brevemente, porque ya tenemos poquito tiempo, alguna proyección, ¿no? Una idea para el año que viene. Estamos ya cerrando a ver qué esperan que pase. Carlos. Como compañía, lo que esperamos para el 2026 es seguir trayendo innovación.
Estamos en marzo lanzando un factor coagulante para hemofilia A y B, con y sin inhibidores. Nos aseguramos que ese es nuestro principal compromiso con la Argentina, asegurar que las últimas tecnologías estén disponibles en este mercado, y en esa línea, en esa expectativa es como entramos ya en el 2026. Bien, gracias, Jorge. Bueno, tenemos grandes desafíos, ¿no? Sí, por un lado, lo que hablamos al principio de la inteligencia artificial, nosotros tenemos específicamente una empresa de inteligencia artificial desarrollando soluciones y herramientas para el Sanatorio Otamendi y para Medicus. Y después tenemos el gran desafío de poner eso realmente al servicio del médico y seguir trabajando en fortalecer los equipos de trabajo para profundizar esto de la humanización de la medicina y poder llegar a más personas. Ese de alguna manera es nuestro concepto, nuestro propósito, ¿no? Que tiene mucho que ver con la calidad médica y con el acceso. Fabio. Para nosotros es un gran desafío los próximos años. Primero, como organización, seguir trabajando en esta transformación que va más allá del nombre, ¿no? Trabajar sobre las nuevas herramientas que necesitan las organizaciones a nivel global. El mundo está cambiando, cada vez hay más herramientas y creo que hay que acompañar en ese proceso a todos los colaboradores de la compañía, ¿no? O sea, hay que generar el concepto de aprender rápidamente y ágilmente e inclusive el desaprender para volver a aprender, ¿no? Eso desde el punto de vista organizacional. Desde el punto de vista de innovación, seguir hablando de una innovación con propósito. Para innovar, primero tenemos que ver un problema y cuando vemos ese problema, ¿cuáles son las oportunidades para la solución de ese problema? Para nosotros hoy, tirzapatide es un problema que es la obesidad y la solución es este tipo de moléculas, ¿no? Y finalmente vemos muy esperanzado la Argentina, vemos muy esperanzado lo que viene por delante. Creo que la volatilidad no es de Argentina, la volatilidad es de Latinoamérica, porque obviamente estos son ciclos que van sucediendo. Nosotros estamos inmersos en Argentina y estamos acostumbrados a esa volatilidad, pero nosotros estamos convencidos que obviamente vienen buenos momentos, lo cual no condiciona igualmente nuestro posicionamiento en la Argentina. Vamos a seguir invirtiendo como hicimos los últimos años, porque nuestra visión está para los próximos 5, 7 años por delante y vamos a seguir invirtiendo para generar trabajo, para generar productos de calidad y también algo muy importante que necesita la Argentina con la exportación de medicamentos, no la importación, sino la exportación de medicamentos, divisas para mejorar la balanza comercial como organización. Bueno, muchas gracias a los tres por todo este tiempo. Y nosotros seguimos en este evento de visión de los líderes. El próximo panel va a hablar de cultura empresarial, así que quédense ahí. Al final del evento, el presidente Javier Milei va a cerrarlo con un discurso.